Al llegar a este punto hemos aprendido un montón sobre electricidad. Sabemos de fuerza y carga y voltaje y corriente eléctrica y etcétera, etcétera. Y la pregunta surge, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es realmente importante en todo esto? Permítanme darles un ejemplo. Recuerden la máquina gigante de Van Marum que fue hecha a fines del siglo XVIII. Esta podía desarrollar un voltaje de 100.000 volts. Utilizaba un banco de 100 botellas Leyden para almacenar energía y podía acumular 2.000 joules de energía. De modo que la pregunta ¿es esto impresionante? Y la respuesta es realmente no. 2.000 joules de energía es aproximadamente media caloría de alimento, o poniéndolo en puros términos de electricidad. Esta pequeña radio batería transistores de 9 volts puede almacenar 10 veces tanta energía eléctrica como el banco de Van Marum de 100 botellas Leyden. Y sin embargo, esa máquina podía arrollar un rayo a una distancia de 2 pies, y por cierto que la batería no puede hacer esto. Y la pregunta es, ¿qué es realmente importante? ¿Voltaje o potencial eléctrico? Es una medida de la energía potencial de una carga eléctrica tal como, por ejemplo, los electrones que componen los átomos en su cuerpo. Ustedes podrían preguntar, ¿cuál es el potencial de los electrones que unen su cuerpo? Es mejor que sean mucho más de lo que puede desarrollar con esa máquina, porque si así no lo fuere, la máquina podría ser devastadoramente peligrosa y nos podría hacer trizas. Así que, ¿qué? ¿Los electrones que unen su cuerpo son mucho más fuertes del potencial que puedo desarrollar con esa máquina? La respuesta es no. El potencial que une al electrón en su cuerpo solo es de 3, 4 y 5 volts. Yo puedo desarrollar 100.000 volts con esa máquina. Otra vez quedamos confundidos acerca de lo que es importante en electricidad. Los elementos básicos de electricidad son muy sencillos. Si puede imaginar las cargas eléctricas puntuales en un vacío, luego hay cargas positivas y cargas negativas, y estas se atraen o se rechazan la una a la otra con una fuerza que varía inversamente como el cuadrado de la distancia entre ellas. Eso es todo. Y sin embargo, fueron necesarios miles de años para descubrirlo. Aún hoy en día, cuando lo entendemos bien, es bastante confuso de aprender. La razón por la cual esto es cierto es porque estos elementos de electricidad de cargas puntuales en un vacío nunca existen en el mundo real. Electricidad siempre existe en la materia y por eso, a fin de comprender electricidad, primero debemos comprender la materia. Pero la materia esencialmente en su naturaleza es eléctrica y con el fin de comprender materia debemos primero comprender electricidad. Y es este el punto de partida del dilema del cual queremos hablarles hoy. A primera vista, intentar ver la electricidad en su verdadera luz parecería tan riesgoso como ver la noche en Las Vegas Street. Electricidad tiene numerosas cantidades, carga, potencial y campo. Solo nombrar algunas pocas y con tal variedad que pone a uno perplejo, es difícil saber a cuál cantidad apostar. Lo que se necesita es una manera de explicar cómo todo encaja junto, una manera de abarrotar la mente a favor del buen sentido y claridad. Lo que se necesita es un método a prueba de fuego detrás de toda esta locura, la causa detrás del efecto de electricidad. Lo que se necesita es un cambio de escena. En la superficie, la conexión eléctrica entre Las Vegas y estas colinas de Nevada no es obvia a primera vista. Por esta razón, topógrafos no juegan juegos de azar,
No hay nada al azar en la precisión detallada de sus mapas ni en sus mediciones que determinan la altura por encima del nivel del mar de cada punto en un cuadriculado predeterminado. Se traza una línea contactando todos los puntos a cierta altura por encima del nivel del mar y luego se repite para otras alturas en intervalos regulares. Para un ojo que está práctico, las curvas de nivel resultantes de una altura constante le da una clara representación del verdadero paisaje o terreno. Por la misma prueba, las curvas de nivel sobre este mapa dan una clara representación de un campo eléctrico. Estas son curvas de nivel de potencial eléctrico constante, y estos también representan un terreno que tiene sus subidas y bajadas. Cuando un verdadero terreno sube y baja, el viajero prudente quiere saber lo que le espera porque ir cuesta arriba puede ser trabajoso y arduo, y lo mismo exactamente cierto para el potencial eléctrico. Subir la pendiente de potencial es trabajoso y duro. Cuanto más inclinada está, tanto más difícil es de subir. Por supuesto, si el potencial no está cambiando, no lleva trabajo para nada. Y si el potencial disminuye, el campo es cuesta abajo todo el camino. En esta analogía, potencial eléctrico es elevación y el campo eléctrico es la ladera hacia abajo. Poniéndolo en términos más matemáticos, el campo eléctrico es una derivada negativa del potencial. O en otras palabras, el potencial es menos la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico de un solo punto de carga es proporcional a 1 sobre r al cuadrado. De manera que su integral es proporcional a 1 sobre r. Para un solo punto de carga, la dirección del campo es muy obvia, pero ¿qué pasa con su situación más complicada? ¿Cómo se ve el campo eléctrico para este potencial? Porque no lleva trabajo mover una carga a lo largo de una curva de potencial constante. No hay componente de campo en esa dirección. De manera que el campo es perpendicular a cada línea equipotencial en cada punto. Es así como asume su forma conocida. La forma conocida del terreno, aún más escarpado, no es todo picos y valles. Algunas regiones son perfectamente planas y horizontales. Un lago es una región de altura constante por encima del nivel del mar, así como una región de potencial constante eléctrico es creada por un conductor en un campo eléctrico. Y dado que potencial eléctrico es el mismo en todas partes sobre la superficie de un metal, el campo eléctrico es siempre perpendicular a esa superficie. Afuera en las colinas es difícil encontrar mucho que sea perpendicular a algo, pero en la ciudad es fácil. Aquí es fácil encontrar electricidad trabajando y jugando. A pesar que esta proliferación de luz y color probablemente no es lo que los pioneros de la electricidad tenían en mente, no obstante pusieron los fundamentos para la misma. Ben Franklin hizo su parte trayendo potencial eléctrico desde el cielo a la tierra.
Thomas Edison, pensando más en el trabajo que en jugar, atrapó la electricidad en un vaso e hizo que diera luz. La eventual proliferación de carteles de neón probablemente no fue siquiera imaginada por Georges Claude, el físico francés quien desarrolló un tubo de neón en 1909. Esos primeros tubos de neón fueron puestos a trabajar en el Grand Palais en París, no como decoración, sino como luces de la casa. El brillo rojizo de esas luces fueron vistas como inconvenientes por todos excepto Jacques Fonseca, un publicista. En ese brillo rojizo él vio grandes posibilidades. Persuadió a Claude para que le vendiera los derechos y para 1912 París tuvo el primer cartel con luz de neón del mundo y el trabajo recién comenzaba. Potencial eléctrico es la capacidad de hacer trabajo haciendo que las cargas eléctricas fluyan y no importa dónde van, su potencial es medido en volts. Pero, ¿cuánto es un volt? ¿Y cuántos volts lleva para hacer un trabajo? Una batería de una linterna es calculada a 1,5 de volts. Con solo 2 de ellos, uno puede hacer un trabajo evaluado en millones. Cuando es necesario 12 volts, es suficiente para arrancar el auto de escape y 110 volts es suficiente para encender una lámpara o dos o enviar un ladrón huyendo en la noche. Sin embargo, el crimen es mal pagador. Aun cuando un bandido armado con una sola arma, el fuego puede ir demasiado lejos. Cuando eso sucede, nadie gana. En agosto 6 de 1890, a las 6:40, en Auburn State Prison de New York, el señor William Kemmler fue la primera persona en el mundo que murió por electrocución. Se necesitaron 17 segundos y varios miles de volts, pero la silla eléctrica no fue el primer uso de alto voltaje. En el siglo XVIII, el generador electrostático gigante de Fan Marum podía generar 100.000 volts. Este acelerador de partículas en tándem Van de Graaff utiliza 3 millones de volts, pero altos voltajes no están confinados a laboratorios exóticos. Todos los días, líneas de energía llevan electricidad a miles de volts a través del país hacia la ciudad, donde las luces de neón utilizan aproximadamente 10.000 volts para hacer su trabajo, y parte de ese trabajo es mantener a esta ciudad unida. Ocasionalmente hasta ayudan a unir a las personas. Pero la electricidad también es responsable para un tipo de unión completamente diferente. El átomo. La piedra fundamental de todo lo que vemos, sentimos u olemos, se mantiene unido por la fuerza de la electricidad. Y esa unión entre el electrón y el átomo tiene un voltaje definido. Ese voltaje mantiene al mundo unido, de modo que, ¿cuál es el voltaje del átomo? En cada átomo, la fuerza eléctrica une electrones cargados negativamente a un núcleo positivo. El núcleo es tan pequeño que puede pensarse como un punto de carga positiva, a pesar que en realidad consiste de neutrones cargados negativamente y protones cargados positivamente. Cada electrón tiene exactamente suficiente carga negativa para equilibrar la carga positiva de un protón. El resultado puede ser un átomo perfectamente neutral. Este cuadro, o cualquier cuadro de un átomo, es solo un modelo, pero como modelo es una guía al hecho, y un hecho así de gran importancia es la distancia del núcleo al electrón más alejado de cualquier átomo. Siempre es aproximadamente una unidad de un ángstrom, la 100.000.000ª parte de un centímetro.
Desde el punto de vista de ese electrón más alejado, los otros electrones virtualmente equilibran la carga eléctrica de todos los protones en el núcleo excepto uno. De manera que el electrón más alejado detecta con mucha aproximación el campo eléctrico y el potencial eléctrico debido a un protón aproximadamente un ángstrom más lejos. Su potencial eléctrico resulta ser unos pocos volts. Y porque su carga es negativa, así es su energía potencial, convenientemente medida en unidades llamadas volts-electrones. Esos pocos volts-electrones menos un poco de energía cinética es lo que tiene que ser vencido para arrancar un electrón de un átomo. Aproximadamente lo mismo es necesario para alejar un electrón de una molécula o de un buen pedazo de metal sólido. Considerablemente menos tiene que ser vencido para arrancar dólares de los turistas de Las Vegas. Mientras el atractivo por dinero de los jugadores es grande, la unión entre cualquier dólar y el jugador, por cierto, es muy leve. Pero algunas de las otras uniones hechas aquí son más duraderas en naturaleza. Por lo menos, en algunos casos, el lazo es muy fuerte. Pero cuando unos pocos volts atan un electrón a un átomo, ¿cuán fuerte es ese lazo? En vista que el generador de Van de Graaff puede alcanzar 100.000 volts, parece que esta máquina debería ser capaz de ionizar cada pedazo de materia común a su vista, pero no lo es. A veces voltaje solo no es suficiente. Por cierto, si un átomo y un Van de Graaff se traban en un combate de tire y afloje por un electrón, el átomo siempre gana porque el tira y afloje es una cuestión de fuerza, no de voltaje. En otras palabras, lo que importa es la derivada de la energía potencial, no lo grande que es. Aquí hay una cúpula de Van de Graaff y un átomo. Están compitiendo por un electrón que puede ser unido al Van de Graaff por 10 miles de volts. Pero acercándose vertiginosamente por 10, 100 y 1000 veces, la energía potencial del electrón debido al átomo se la ve mucho más chica, pero mucho más escarpada. En efecto, la escala horizontal tiene que ser expandida 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 veces simplemente para ver la pendiente. La fuerza del átomo es 100.000 veces más fuerte que el Van de Graaff, y esto no tiene competencia. Y no es mucha competencia cuando la casa determina las apuestas. Es por eso que los jugadores listos prefieren no dejar nada a la casualidad. Benjamin Franklin era una persona así. Hasta encontró una manera de sacarle algo del riesgo de los truenos, y en efecto, su invento del pararrayos salvó muchas iglesias, graneros y hogares de la destrucción por el fuego. ¿De dónde viene la luz del rayo? Como en toda chispa, las moléculas del aire momentáneamente son ionizadas, dejando un gas de iones moleculares positivos y electrones negativos, llamado plasma. Muy rápidamente, la fuerza eléctrica entre iones y electrones les hace recombinarse en materia neutral, despidiendo su exceso de energía en forma de luz. Pero el rayo puede ser domado. Por ejemplo, en un tubo de neón, el mismo proceso puede ser atrasado a un brillo continuo, pero el campo eléctrico en un cartel de neón o una máquina Van de Graaff o aún en una nube de tormenta no puede ionizar la materia. Así que, ¿cómo hacen para que las chispas vuelen? La respuesta es que ionizan el aire, pero no en un tire y afloje directo. El aire alrededor de la lámpara Van de Graaff
siempre contiene unos pocos electrones fortuitos. El campo eléctrico del Van de Graaff acelera a dicho electrón hasta que da contra otra molécula. Luego comienza nuevamente. Si la distancia entre átomos es suficientemente amplia y el campo es suficientemente fuerte, el electrón puede alcanzar suficiente energía cinética como para eliminar otro electrón cuando éste golpea. Si esto sucede, ambos están acelerados, causando más ionización en una reacción en cadena que crea una chispa. De modo que una máquina Van de Graaff o un cartel de neón ioniza el aire no por mera fuerza eléctrica, sino por colisiones. Mientras que esto no es exactamente hacer trampa, no obstante es un truco. Pero esta ciudad está llena de trucos. Las tramoyas del comercio científicamente diseñadas para ionizar los bolsillos de los turistas también están llenos de energía, y la energía de las personas aparentemente sube cada hora. Energía eléctrica, por el otro lado, sube con el voltaje y la carga, de modo que la pregunta de cuánta energía un artefacto eléctrico puede entregar depende no solo de su voltaje, sino también de cuánta carga tiene disponible. El Van de Graaff y este generador electrostático gigante, ambos alcanzan muy altos voltajes antes que las chispas los descarguen. Pero aún las 100 botellas Leyden de Fan Maroon no podrían almacenar siquiera tanta carga como hay en una batería de automóvil. Aun cuando tiene un voltaje mucho más bajo que esas máquinas, almacena tanto más carga en forma química que es ampliamente más útil. En efecto, una batería de radio común almacena 10 veces la energía del generador de Fan Maroon. Una batería es depósito de energía, pero en cualquier día dado, a pesar de cualquier cantidad de baterías, mucha más energía es en realidad almacenada aquí. Sin embargo, solo una pequeña fracción del amplio potencial de energía de esta agua es convertida en energía eléctrica. Esa energía viaja a través del desierto a la ciudad, donde es irradiada a la noche en todos los colores, formas y tamaños. Pero detrás de la fachada brillante, carga y campo, energía, voltaje y fuerza son los elementos de la electricidad, y estos son los elementos que mantienen al universo unido. A principios de los 1800, un químico inglés llamado John Dalton propuso la ley de las proporciones simples y múltiples, y esa ley por primera vez dio un fundamento científico sólido a la antigua idea de la teoría atómica de la materia. Pero no todos los científicos aceptaron la teoría de Dalton. A través del siglo hubo un grupo de químicos conservadores quienes esencialmente pensaban que era una ciencia errónea creer en algo que uno no podía ver. Decían de la teoría atómica, no necesitamos esa hipótesis. Ellos no eran los únicos que no creían en la teoría de Dalton. Dalton tenía un rival por el título del más grande químico de Inglaterra. Su nombre era Humphrey Davy. Davy tampoco creía en la teoría de Dalton, pero su razón era exactamente lo contrario. Él pensó que Dalton no había ido lo suficientemente lejos. Su argumento era algo así. Él decía, hay 40 elementos químicos que conocemos. Eso significa que, de acuerdo con la teoría de Dalton, debe haber 40 tipos diferentes de átomos indivisibles para explicar las propiedades de esos elementos. Pero, dijo, de esos 40 elementos, 26 son metales. Todos ellos comparten las mismas propiedades de superficie brillante, buena conductividad eléctrica y térmicas, ductilidad mecánica y otras propiedades. Eso no pueden ser casualidades que
simplemente ocurren 26 veces diferentes. Debe haber algún principio subyacente de metalización. Es decir, los átomos de Dalton deben tener alguna estructura interior. Fueron necesarios 100 años, pero al final resultó que ambos, Dalton y Davy, estaban en lo cierto. La materia está hecha de átomos, y átomos tienen una estructura interior, lo cual explica por qué existen los metales. Pero mucho antes que eso fuera comprendido, en realidad, aún antes del tiempo de David Dalton, todo esto fue utilizado por un astuto italiano llamado Alessandro Volta, quien inventó la batería eléctrica. Y esta es nuestra historia para la próxima vez.